Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles. Eh, Quería compartir unos versos bíblicos en relación al grupo que se llaman los Adventistas del Séptimo Día. La Iglesia de los Adventistas, ellos tienen un desmesurado interés y es lo que ellos enseñan con respecto a guardar el día de reposo. Lo que sí llama mucho la atención es que en la forma en la que ellos presentan sus doctrinas, su teología, presentan un evangelio de doble discurso, debido a que si bien ellos dicen, por un lado, yo estoy de acuerdo con eso, ellos dicen que la salvación es únicamente por gracia, a la vez presentan un doble discurso, ya que luego dicen ellos que somos salvos por gracia, pero siendo salvos tenemos que guardar todos los mandamientos y que especialmente el mandamiento número 4, y que si alguno no guarda el cuarto mandamiento, entonces es porque no es salvo. Entonces, creo que ahí se puede observar claramente que hay un doble discurso, porque están hablando en cierta forma de salvación por gracia, pero también están hablando de salvación por obras, debido a que la palabra dice que los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, eran para que el pueblo los ponga por obras. Efesios capítulo 2, verso 8, el apóstol Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero bueno, ellos citan, sería la verdad un poco extenso hablar de todo esto, pero ellos citan, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 2 y verso 3, donde podemos leer: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, ellos dicen entonces, en base a este pasaje, que Adán y Eva recibieron el mandamiento de guardar el día de reposo, y que se guardaba el día de reposo, que los patriarcas guardaban el día de reposo. Pero lo cierto es que en este pasaje no hay ningún mandamiento de guardar el día de reposo. El único mandamiento que recibieron ellos fue el de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese mandamiento Dios se lo dijo a Adán, y Adán se lo refirió a su esposa Eva. Entonces, ellos no recibieron el mandamiento de guardar el día de reposo. Acá en estos versos no hay un mandamiento, sino que lo que encontramos es una referencia del autor humano del Pentateuco, que es Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros vemos que los 10 mandamientos de Dios, que Dios escribió en piedra y se lo dio a Moisés, lo encontramos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5. Entonces, el autor inspirado lo que hace es una referencia. ¿Por qué una referencia? Porque el mandamiento fue dado en base al modelo, en base al reposo original, y este es el reposo de Dios. Recordemos el mandamiento. Leemos en Éxodo capítulo 20, verso 11 y 12, y dice: porque en 6 días, pero bueno, antes vamos a leer el verso 8. El verso 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto bendijo
el día de reposo y lo santificó. Bueno, entonces podemos ver acá de que este mandamiento dado para el pueblo de Israel fue tomado del día de reposo de Dios. Y esto es muy claro porque dice, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, este es el reposo de Dios. Pero recordemos que antes de hacer ese reposo, en el día séptimo, dice que Dios hizo una labor creativa. Por eso el mandamiento dice, 6 días trabajarás, el séptimo día reposarás. Entonces, este no es un mandamiento para Adán. Recordemos que Adán fue creado en el día número sexto. Si hubiera sido un mandamiento para Adán, Adán tendría que haber trabajado también 6 días para recién reposar. Entonces, el reposo que encontramos en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, es el reposo de Dios. Y este es el modelo que Dios mismo tomó para dar el mandamiento. Otro texto que también presentan ellos es Marcos 2:27, donde dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces ellos dicen que acá se refiere a la humanidad, a toda la humanidad, como si a toda la humanidad se le hubiera dado el mandamiento de guardar el día de reposo, y esto es incorrecto, ya que en la primera parte de su ministerio el Señor Jesús dijo claramente, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el Señor no fue enviado durante la primera parte de su ministerio al mundo entero. Eso sucedió luego de terminar la obra de la cruz. Entonces, mis estimados, el comentario es que la Biblia nos enseña claramente que la salvación es únicamente por gracia a través de la fe, y esto deja fuera toda obra humana, deja fuera los mandamientos. No somos salvos por guardar mandamientos. Tenemos que guardarlos, sí, pero no para ser salvos, no para mantener la salvación, no para no perder la salvación. Guardamos los mandamientos para honrar a Dios. Entonces, ese doble discurso que ellos presentan, que somos salvos por gracia, pero que si no guardamos el día de reposo no somos salvos, eso es totalmente equivocado. Es la forma en la que a ellos se los ha adoctrinado, no es lo que realmente enseña la Biblia. Bueno, quería hacer este comentario y creo que hay mucho, pero mucho más para hablar de doctrinas que se predican diferentes grupos y que no son las doctrinas que realmente la Biblia enseña. La Biblia nos enseña de que la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo y solamente por gracia, o sea, sin obras. No son las obras las que van a determinar mi salvación. Lo que determina mi salvación es la obra que Cristo realizó. Él es el que realizó la obra. Dios es el que nos da la fe, y a través de la fe la vida eterna. Vida eterna es vida sin fin, no es vida temporal, es vida por y para siempre. Así que bueno, momentáneamente este comentario, deseo que el Señor les bendiga, y Dios mediante, bueno, vamos a estar analizando otros pasajes, así que el Señor Jesús les bendiga mucho.